En Éxodo capítulo 8, verso 17, es que nos habla de la plaga de los piojos. En Éxodo capítulo 8, verso 21, nos habla de las plagas de las moscas. Y en el capítulo 9, verso 10, nos habla de úlceras. Quiere decir que Dios envía enfermedades. Quizá esto suene un poco raro a muchos, pero Dios utiliza el método que Él quiere para que la gente vea y entienda el poder soberano que tiene Él sobre la naturaleza y sobre el mismo hombre. Miren este ejemplo. Jonás, cuando construyó que hizo el gran viento en el mar, se levantó ese gran viento, la gente que estaba en el barco se dio cuenta que algo anormal pasaba en esa embarcación. ¿Sabe lo que hizo la gente? Dice la Biblia que se dieron cuenta que Jonás era el causante de lo que estaba pasando. En el capítulo 1, verso 4, dice la Biblia que Dios hizo levantar un gran viento sobre el mar. ¿Sabe cómo se controlaba ese gran viento? Cuando el causante de que Dios hiciera levantar ese viento fuera sacado de allí. Cuando tiraron a Jonás al mar, el mar se calmó. O sea, que el hombre fue el causante de que Dios utilizara la naturaleza. Y así lo vamos a ver en diferentes sitios. En Mateo, que fue el relato que le dije ahorita, en Mateo 8:24, donde Jesús reprendió los vientos también. Y hizo una gran bonanza, tan pronto Jesús lo reprendió. En Ezequiel 37, el verso 7, dice: profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido repentino. Yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Cuando Dios habla, cuando Dios ordena, la naturaleza tiembla. Pero no vayamos tan lejos. Dice la Biblia que cuando a Jesucristo lo crucificaron, hubo truenos, relámpagos, y hasta los sepulcros se abrieron, muchos de ellos, con el movimiento que hubo, el terremoto que hubo, y muchos de los muertos que había en ese lugar, muchos de ellos resucitaron. O sea, que la naturaleza de alguna manera nos hace entender a nosotros que Dios está atento a nosotros, y como la gente no quiere ver a Dios ni quiere entender quién es Dios, la naturaleza es la que los pone a pensar en Dios. Cuando Jesús murió se hizo oscuro, los ruidos, los relámpagos, la gente se atemorizó. Ahí fue donde algunos pudieron expresar verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y así es en todas las cosas que nosotros vemos. Mire, en Génesis, cuando Dios creó todas las cosas y creó esta naturaleza, la Biblia dice que los hombres duraban en el primer periodo de la creación, antes del diluvio, sobre 900 años. Básicamente todos duraban sobre 900 años. Pero ¿qué sucede? Que a medida que el pecado fue entrando en la humanidad, había una relación entre pecado y edad. Mientras más pecado, iban bajando los años de vida del hombre. Mientras más pecado, iban bajando los años. Llegó el momento que el pecado era tanto y tanto y tanto, que Dios decidió eliminar, arrasar esa generación, y solamente permitió que 8 personas comenzaran de nuevo para crear una nueva generación. Quiere decir que el diluvio vino a marcar 2 tiempos: antes del diluvio y después del diluvio. Es como Cristo, marcó 2 tiempos: antes de Cristo y después de Cristo. Pero miren lo que sucede. Cuando Noé entra al arca y su familia entra al arca y surge el diluvio por mandato de Dios, la generación también se pervierte. ¿Y qué sucedió? Que los años del hombre ya no eran 900 años. No, los años del hombre comenzaron a bajar drásticamente, y dicen los científicos que hay un efecto
entre lo que sucedió por el diluvio en efecto de la naturaleza y lo que sucedió en el hombre. Enfermedades comenzaron, situaciones comenzaron y todo fue debido a lo del diluvio.